Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Estaba bebiendo un café negro cuando llegó la primera advertencia. Nada dramático, ni sirenas, ni explosiones, solo una fría voz mecánica por el intercomunicador. Brecha orbital. Objetos entrantes no identificados. 12. Al principio, pensamos que era un error. La Tierra no había visto una amenaza alienígena a gran escala desde que se firmaron los acuerdos de la tranquilidad 30 años atrás. Se suponía que estábamos a salvo. Recuerdo inclinarme en mi asiento, con la taza aún humeando en la mano y los ojos fijos en la pantalla. Mostraba 12 puntos rojos abriéndose paso hacia nosotros a una velocidad imposible. Entonces llegó la segunda alerta. Confirmado. Armamento de clase alienígena. Cargas nucleares. Impacto en 27 minutos. Ahí fue cuando todo se detuvo. Mi nombre es Reed Ashford, es capitán de la Unidad de Defensa de Saúl. Ahora, un veterano de guerra acabado que vive en una cabaña en las afueras de lo que solía ser Colorado. Me obligaron a renunciar después de la traición de Ganimedes. Me culparon por las bajas, la retirada, la pérdida del sector 9. No discutí. Estaba cansado, roto, harto de las guerras de la Tierra. Pero ellos no habían terminado conmigo. Estaba a medio camino de mi camioneta cuando el suelo tembló como si el planeta mismo hubiera recibido un puñetazo en las entrañas. Luego, las comunicaciones se cortaron. Los satélites se apagaron. Sin noticias, sin órdenes, solo humo elevándose en la distancia. Nos habían golpeado duro. 12 ciudades desaparecieron en menos de un minuto. Nueva York, Pekín, El Cairo, Berlín, Sao Paulo, Melbourne, Moscú, Lagos, Vancouver, Estambul, Delhi, Londres. Millones de muertos. Sin advertencia, sin exigencias, sin negociaciones. No querían la rendición. Querían la aniquilación. Recuerdo estar de pie en la cresta cerca de mi cabaña, viendo el cielo ennegrecerse con ceniza. En algún lugar profundo de mi interior, algo viejo y amargo resurgió con un rugido. La misma furia que había enterrado después de Ganimedes. La misma rabia que sentí cuando tuve que dejar a mis hermanos en la trinchera mientras el mando ordenaba una retirada. Había vuelto, más fuerte que nunca. Y no era el único. En cuestión de horas, soldados como yo comenzaron a salir de las sombras. No por la gloria, no por órdenes, por venganza. Esa noche, se emitió una señal. Una antigua frecuencia militar encriptada que solo un puñado de nosotros recordaba. Simplemente decía, Proyecto Aswake, protocolo de reactivación confirmado. No había oído esas palabras en 15 años. En aquel entonces, Aswake era nuestro último recurso. Un plan de operaciones encubiertas reservado para amenazas que no se suponía que debíamos sobrevivir. Involucraba tecnología clasificada, armas extraoficiales y una directiva escalofriante. Si la tierra arde, enciende el cielo en llamas como respuesta. Me subí a mi viejo vehículo blindado, enterrado en hielo y polvo durante más de una década, y conduje hacia el oeste, hacia el emplazamiento 17, una instalación tan secreta que ni siquiera los satélites tenían permitido cartografiarla. Ahí fue donde nació Aswake y donde, quizá, solo quizá, encontraríamos la forma de contraatacar. Me tomó 2 días de viaje. Pasé por pueblos destrozados, ciudades calcinadas, cadáveres abandonados en las calles como plegarias olvidadas. Los supervivientes miraban sin expresión desde detrás de ventanas rotas. Ya nadie lloraba. El duelo era un lujo que no podían permitirse. Solo quedaba el odio. Cuando llegué a la base, ya estaba abierta. Una docena de hombres y mujeres esperaban fuera. Uniformes viejos, rostros marcados por la batalla, ojos cansados. Todos tenían la misma mirada. La mirada de gente que lo había perdido todo y a la que no le importaba el costo de ajustar cuentas. No hablamos mucho. No era necesario. Dentro, enterradas bajo roca y acero, estaban las armas que la Tierra había prometido no usar jamás. Drone Selfire, cañones de riel iónicos, torpedos antimateria
y en el centro, aún bajo un triple sello de ADN, se encontraba el corazón del proyecto Aswake, el motor Éxodo. Nos dijeron que era un prototipo de motor de curvatura, un arma, una nave, un grito de guerra, todo en uno, construido con tecnología alienígena robada e ingenio humano. El truco, solo funcionaba con un piloto, y quien lo lanzara no regresaría. Mientras estaba allí, mirándolo, con la mano apoyada en la consola, ya sabía lo que tenía que hacer. Ellos dispararon 12 misiles a la Tierra. Era hora de que nosotros devolviéramos el fuego. No hablé cuando di un paso al frente. No pedí permiso. No esperé a que nadie votara. Nadie en esa sala esperaba una votación de todos modos. Simplemente se hicieron a un lado, como si ya supieran lo que venía. Coloqué mi mano en el panel biométrico. Pulsó bajo mi piel como un latido. Identidad confirmada. Capitán Reed Ashford. Autorización para proyecto Aswake concedida. El motor Éxodo cobró vida con un zumbido bajo y atronador. El tipo de sonido que se te mete en los huesos y te recuerda que no deberías estar cerca. Uno de los técnicos, un tipo calvo con una cicatriz que le recorría desde la mandíbula hasta el cuello, asintió con gravedad. Una vez que empieces, no hay vuelta atrás, murmuró. Lo miré. Él me devolvió la mirada. Nos entendimos sin palabras. Los hombres que han visto demasiada sangre saben lo que significa el silencio. La sala de mando se iluminó en rojo. Uno por uno, sistemas antiguos que no se habían activado en más de una década volvieron a la vida. Monitores gigantes mostraban fragmentos de la órbita terrestre. Satélites rotos, estaciones espaciales muertas y naves alienígenas flotando como tiburones que ya habían probado la sangre. No solo estábamos en guerra. Estábamos perdiendo. Y nadie ahí fuera, ninguna alianza, ningún consejo galáctico vecino, ningún cuerpo diplomático pacifista, iba a venir a ayudar. La Tierra estaba sola de nuevo, como siempre. Caminé por el pasillo que llevaba a la cámara del Éxodo, el eco de mis botas resonando en el acero. A lo largo de la pared había fotos, viejas imágenes en blanco y negro de los mejores pilotos, soldados y mártires de la Tierra, gente que lo había dado todo cuando el planeta más los necesitaba. Yo no era uno de ellos. No en aquel entonces. Quizá ni siquiera ahora. Pero me quedaba una cosa por dar. Dentro de la cámara, el motor Éxodo reposaba como un dios atrapado en un ataúd. Metálico, masivo, zumbando con un tipo de poder que no pertenecía a la Tierra, ni a ningún otro lugar. La cabina era pequeña, diseñada para un solo ocupante humano. Se suponía que el piloto no duraría mucho, solo lo suficiente para llevar la carga a donde debía ir, pero yo no planeaba morir fácilmente. Mientras subía, una vieja voz crepitó por el altavoz. El general Vaughan, muerto hacía 5 años. Su último mensaje grabado para la activación de Aswake. Si estás oyendo esto, significa que la Tierra ha sido atacada y que la diplomacia ha vuelto a fallar. Significa que alguien creyó que podía borrarnos del mapa sin consecuencias. Y ahora es tu trabajo asegurarte de que aprendan lo que eso cuesta. La cámara se selló. El metal gimió. Sentí un hormigueo en la columna mientras los sistemas internos comenzaban a interactuar con mi cuerpo. El motor Éxodo no solo volaba. Se unía, se sincronizaba. Convertía al piloto en algo más. Reflejos más rápidos, conciencia aumentada, impulso muscular artificial, selección de objetivos a la velocidad del pensamiento. Una vez lo llamaron lo más cercano a convertirse en un dios. Lo curioso es que los dioses no sienten dolor. Yo sí. El enlace neural me quemó el cráneo como fuego líquido. Apreté los dientes, con los puños temblando mientras el sistema se clavaba profundamente. Recuerdos, instintos, traumas. Todo lo que había enterrado. Lo sacó, lo amplificó, lo hizo parte de la máquina. Quería venganza. Bien. Yo también. Fuera de la cámara, los otros operarios comenzaron la preparación del lanzamiento. Conocían el protocolo. El Éxodo se lanzaría a través de un cañón de riel de núcleo profundo enterrado bajo las montañas rocosas, rompiendo la órbita en menos de 4 segundos. Así de rápido tenía que ser. Los alienígenas tenían sensores por todas partes.
Podían detectar un lanzamiento desde el otro lado del sistema solar. Pero esta vez, llegarían demasiado tarde. La pantalla principal dentro de la cabina parpadeó. Objetivo: base de guerra Suran Delta. Distancia: 2.3 años luz. Carga: núcleo de antimateria más perforador de grietas de nanites. Objetivo de la misión: aniquilación total. Sonreí con amargura. Ellos eligieron 12 de nuestras ciudades. Yo les devolvería el favor con una de las suyas. Una voz crepitó en la cámara del Éxodo. Esta vez, en vivo. Una voz que no había oído en más de una década. Reed, maldito bastardo testarudo. ¿De verdad vas a hacerlo? Era Arlon, mi antiguo segundo al mando. El único hombre que se quedó atrás durante la retirada de Ganimedes. Creyeron que había muerto allí. No lo hizo. Simplemente desapareció. No pensé que te desenterrarían para esto, dijo. Podía oír la aspereza en su voz. Años de humo, quemaduras de batalla y cosas peores. Supongo que finalmente se dieron cuenta del tipo de monstruo que necesitaban. Exhalé. Estás aquí para disuadirme. Ni de coña. Estoy aquí para decirte a dónde apuntar. Subió coordenadas, estructuras secundarias, puntos ciegos en los escudos, tiempos de las patrullas enemigas. Había estado en la clandestinidad todo este tiempo, espiando, cartografiando, planeando, esperando el momento en que la Tierra necesitara contraatacar. Y ahora había llegado. La cuenta atrás para el lanzamiento comenzó. 30, 28. Arlon habló de nuevo, más bajo esta vez. No creen que vayamos a tomar represalias, Reed. Creen que estamos rotos, dispersos, débiles. Por eso atacaron sin previo aviso. Pero se olvidaron de quiénes somos. Apreté los dientes, mis manos aferrándose a los exocontroles. Sí, murmuré. Se olvidaron de que nunca dejamos de luchar. Haz que se acuerden. Los últimos segundos pasaron. 3, 2, 1. El Éxodo se lanzó. No se sintió como una nave. Se sintió como ser arrojado a través de la realidad misma. Sin estruendo de motor, sin inercia, solo aceleración instantánea. El cañón de riel bajo la superficie de la Tierra catapultó la nave fuera de la atmósfera a velocidades tan altas que abrió un agujero en las nubes. Perdí el conocimiento por un momento. Cuando volví en mí, ya estaba a medio camino del cinturón de Kuiper, y el enemigo me vio. Sus naves de patrulla se movilizaron, enviando drones e interceptores en todas direcciones. Pero el Éxodo no estaba construido para combates aéreos. Era un misil, una ojiva con armadura. Atravesé campos de asteroides, restos estelares, incluso un puesto de avanzada marciano abandonado que parpadeaba con viejas señales de socorro. El Éxodo lo cortaba todo. Y aún así venían. Suranos. Nunca había visto uno de cerca durante mis años en el ejército. Solo descripciones vagas de informes secretos. Pero ahora los veía en el canal de comunicación. Altos, casi insectoides, con ojos como diamantes negros y una piel metálica que brillaba como aceite sobre el agua. No eran solo alienígenas. Eran verdugos. Y habían venido a terminar lo que empezaron. Enviaron un enjambre tras de mí. 67 cazas, 4 cruceros, un portanaves de mando, todo por una sola nave. Eso me dijo que tenían miedo. Bien. Activé el cañón principal del Éxodo. Una lanza de energía concentrada atravesó su primera oleada como si fuera papel. Me moví a la izquierda, el enlace neural permitiéndome moverme con una agilidad imposible. La nave no solo respondía, se anticipaba. Para cuando me rodearon, ya estaba detrás de ellos. Disparé de nuevo. Un crucero menos, el resto disperso, pero no lo suficientemente rápido. Recibí un impacto. Una ráfaga de plasma se estrelló contra los motores traseros. Las luces de advertencia parpadearon en la cabina. Los sistemas internos gritaron. Algo me quemaba en la pierna. Ya no sabía si era mía o de la nave. Pero seguí adelante. El dolor me agudizaba. Me alimentaba. La base de guerra surana apareció a la vista. Una fortaleza flotante orbitando una enana roja,
envuelta en escudos de energía y plataformas de defensa. La cosa era del tamaño de una luna, repleta de tecnología y vida. El punto de origen de los 12 misiles, el corazón de su campaña y, pronto, su tumba. Desvié toda la energía a los escudos delanteros y activé el perforador de grietas de nanites. La nave comenzó a temblar violentamente, no por el impacto, sino por lo que estaba a punto de convertirse. El perforador no solo destruía la materia, la deshacía. Abría agujeros en el espacio, permitiendo que el núcleo de antimateria se filtrara en su realidad. No entendían el arma. Aún no. Pero lo harían. Dispararon hasta el último sistema de defensa contra mí. Láseres, torpedos, proyectiles cinéticos. Uno incluso intentó golpearme con un pulso de gravedad. Me sangraban los oídos mientras mi cerebro gritaba bajo la presión. Apenas estaba consciente, pero lo vi. La apertura, un parpadeo del escudo en la torre norte, un punto débil en su red de energía. Apunté, grité, disparé. El éxodo rugió como un dios moribundo y atravesó la brecha, estrellándose contra la base a toda velocidad. El núcleo de antimateria detonó a mitad de la penetración. Por un momento, creí verlo todo. El tiempo se plegó. El espacio se combó. Las estrellas se volvieron del revés. Luego, nada. Silencio. Horas después, los cielos de la Tierra cambiaron. Las naves uranas que orbitaban nuestro sistema se apagaron. Sin explosión, sin escapatoria, simplemente desaparecieron. La voz de Arlon llegó a través de las comunicaciones planetarias, transmitida por todos los canales. Esto es por Nueva York, por Londres, por Lagos, por los miles de millones que intentasteis borrar. La humanidad no olvida. La humanidad no perdona. Y si alguna vez volvéis, hizo una pausa. El mundo contuvo el aliento. La próxima vez no nos detendremos con una sola base. De vuelta en el emplazamiento 17, la cámara desde la que había despegado permanecía vacía, silenciosa, un santuario. Colocaron una placa junto al riel de lanzamiento. Aquí estuvo el hombre que recordó a las estrellas porque la Tierra nunca es conquistada. Y añadieron una cita. Una que una vez grabé en mi viejo cuchillo de combate. Puedes derribar a la humanidad, pero más te vale esperar que nos quedemos en el suelo, porque cuando nos levantamos, lo quemamos todo. El cielo estaba en calma. Demasiado en calma. No solo en la Tierra. En todos los canales, todos los telescopios, todos los puestos de avanzada desde Titán hasta las minas olvidadas de Eris, la flota surana se había desvanecido. No era una retirada, no era una rendición. Se había desvanecido. No fue hasta el tercer día después del ataque del Éxodo que nos dimos cuenta de hasta dónde había llegado el daño. El núcleo de antimateria no solo destruyó la base de guerra a 9 Delta. La arrancó de la realidad. La borró del espacio-tiempo. Todo ese cuadrante de la órbita de la enana roja se había convertido en un agujero, un vacío. Ya no existía nada allí. Ni escombros, ni radiación, ni siquiera luz. Y eso aterrorizó a todos. De vuelta en el emplazamiento 17, esperamos el contraataque. Nunca llegó. Ni en una hora, ni en un día, ni en una semana. El imperio alienígena que una vez lanzó 12 destructores de ciudades a la Tierra ahora respondía con un silencio absoluto. Algunos lo llamaron victoria. Pero yo sabía que no era así. Me senté con Arlon en las cenizas de lo que solía ser la cubierta de mando superior. La mayor parte se había derrumbado por la tensión sísmica tras el lanzamiento del Éxodo. Polvo y acero calcinado nos rodeaban como el esqueleto de un dios caído. Me pasó una petaca. La acepté, aunque no había probado una gota desde Ganimedes. No dijimos mucho. Ambos pensábamos lo mismo. ¿Dónde demonios estaban? Los uranos no desaparecían sin más. No eran cobardes. Eran verdugos, estrategas, precisos, brutales, coordinados. Y ahora, nada. Solo ecos, satélites muertos, ondas de radio vacías. No era paz. Era una espera. El resto de la Tierra intentaba reconstruirse. Claro, los supervivientes excavaban entre las ruinas, desenterraban cuerpos, quemaban los que no podían identificar.
Había ciudades con más ceniza que gente. Lugares donde linajes enteros terminaron en un solo destello. Hemos ganado, decían. Pero cada rostro que veía tenía la misma expresión. Entumecida. La victoria no se sentía así. Mientras tanto, nuevos poderes surgían de los escombros. Los gobiernos se habían derrumbado. Las viejas cadenas de mando militar estaban destrozadas. Lo que las reemplazó fueron enclaves de supervivientes, facciones exmilitares y batallones errantes de hombres furiosos sin nada que perder. Uno de ellos era el mío. Nunca esperé sobrevivir al lanzamiento del éxodo, pero lo hice, a duras penas. Encontraron mi cuerpo flotando cerca del borde de la zona de la grieta, inconsciente, fusionado con la cámara de piloto medio derretida del éxodo. La nave misma había desaparecido, atomizada. Dicen que el recubrimiento de nanites alrededor de mis huesos me mantuvo con vida. O que el último pulso de energía del núcleo de curvatura me protegió de alguna manera antes del impacto. No me importaba cómo. Solo sabía que no era el mismo. El enlace con el éxodo. Había cambiado algo en mí. Podía sentirlo, como si mis pensamientos ya no fueran solo míos. Reflejos para los que nunca entrené. Visiones en mis sueños de cosas que no podía explicar. Máquinas, símbolos, cartas estelares. Veía redes uranas, silenciosas ahora, esperando. Y veía a otros, amenazas más grandes, observando, esperando a ver cómo respondía la Tierra. Así que dejé de esperar. Reuní a los que pude. Arlon se quedó en el emplazamiento 17. Alguien tenía que mantener en línea la última base de guerra real de la Tierra, pero yo me llevé un equipo. 6 hombres, todos exoperaciones encubiertas, todos fantasmas de guerras olvidadas, y salimos a terminar lo que yo había empezado. Si los uranos no volvían, iríamos a por ellos. Teníamos motores robados, tecnología de curvatura, armas híbridas, el tipo de cosas que hacían desaparecer a la gente en furgonetas negras si siquiera susurraba sus nombres. Nos llamábamos la unidad de combustión, porque a donde quiera que íbamos, algo ardía. Nuestro primer ataque fue en una de sus antiguas lunas de retransmisión cerca de Próxima B. Oculto bajo su corteza helada había un puesto de escucha, todavía activo, todavía enviando información a una red galáctica. Eso significaba que alguien seguía observando. Lo eliminamos, en silencio, limpiamente. Luego lo hackeamos. ¿Y qué encontramos enterrado en su núcleo de memoria? Registros de mandos uranos, mapas de guerra enemigos, últimas coordenadas conocidas de bases estelares. Pero el archivo más extraño no era una ubicación. Era una grabación, un mensaje. Iniciar umbral rojo. Nadie sabía qué significaba, pero tenía la firma planetaria de la Tierra codificada en la transmisión. Estaban esperando algo. No una rendición, no diplomacia. Un detonante. Algo que hiciéramos que desataría la siguiente etapa de cualquier plan que tuvieran. Me quedé mirando ese archivo durante horas. ¿Y si mi ataque a la base de guerra 09 era parte de su diseño? ¿Y si no los asustamos? ¿Y si los activamos? Nadie quería oír esa teoría. No después de lo que nos costó sobrevivir al primer ataque. Pero no me importaba lo que quisieran. Solo me importaba lo que sabía. Así que seguí las coordenadas de los registros, guié a la unidad de combustión a través de sistemas que la Tierra aún no había cartografiado. Atacamos más de sus instalaciones. Silenciosas, vacías, no abandonadas, simplemente desocupadas, como si los ocupantes hubieran salido un momento. Y en cada una encontramos más archivos humanos, datos sobre la Tierra, perfiles de ADN, registros de guerra psicológica, informes de experimentos con prisioneros de antes del ataque con misiles. Nos habían estado estudiando durante años, mucho antes del ataque. No estaban reaccionando a nosotros. Nos estaban cultivando, tratando a la Tierra como una placa de Petri, sometiéndola a presión, guerra, conflicto, esperando que algo evolucionara. Recuerdo mirar el último archivo, una predicción genética. Mostraba el ADN humano mutando bajo estrés extremo. Violento, vengativo, autosacrificado e increíblemente adaptable. No estaban tratando de exterminarnos. Estaban tratando de ver si nos transformaríamos. Me recosté en mi asiento.
La nave surana robada zumbaba silenciosamente a mi alrededor. Mi equipo me miraba, con los ojos vacíos, esperando órdenes. No di ninguna, porque me di cuenta de algo escalofriante. No les dábamos miedo por ser fuertes. Les dábamos miedo porque estábamos rotos y aún así volvíamos a la lucha. No éramos una amenaza que exterminar. Éramos un arma que habían construido accidentalmente. Y ahora no sabían cómo controlarnos. Uno de mis hombres, Briggs, un tipo grande, con manos como bolas de demolición, finalmente dijo lo que todos estábamos pensando. ¿Y ahora qué? Lo miré. Luego miré por el visor hacia las estrellas. Hacia el siguiente planeta de la lista. Ahora, dije, les mostraremos lo que su experimento ha creado. De vuelta en la Tierra, la gente empezó a susurrar sobre el resucitado. No sabían que era yo. No sabían que la unidad de combustión estaba formada por fantasmas de sus propios libros de historia. Todo lo que sabían era que cada vez que un puesto de avanzadas Urano se apagaba, cada vez que un relé del Imperio estallaba en llamas, cada vez que la cabeza de un señor de la guerra alienígena aparecía flotando en el espacio, vaciada por dentro, quedaba un símbolo. Una tierra quemada, literalmente tallada en acero, pintada con sangre o grabada a fuego en el casco. Seguimos aquí. Pero el silencio no podía durar. Y al final no lo hizo. En el borde del sector nulo, la zona oscura donde todas las señales conocidas se detienen, recibimos un pulso masivo. No era comunicación, era una advertencia, traducida a una docena de idiomas, descifrada por sistemas tanto alienígenas como humanos. Decía una sola frase: os habéis convertido en lo que temíamos. Y debajo, umbral rojo activo. Fue entonces cuando el mapa cambió. 100 nuevas flotas enemigas, no solo suranas, sino de otras especies que ni siquiera habíamos encontrado, comenzaron a moverse en formación hacia la Tierra, hacia nosotros, hacia mí. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, con las manos apretadas en la consola, la mandíbula tensa, la rabia creciendo. Habían temido en lo que podríamos convertirnos bajo presión. Y ahora venían a borrarnos antes de que empeorara. Demasiado tarde. Ya éramos peores. Simplemente no lo habían visto de cerca todavía. Pero lo harían. Y esta vez, la Tierra no sería el campo de batalla. Les llevaríamos la guerra a ellos. Comenzó con estática. El tipo de zumbido de baja frecuencia que no entra por los oídos. Se te clava en la columna vertebral. Estábamos flotando en el espacio profundo, camuflados, como metal muerto cerca del borde del sector nulo. Fue entonces cuando la señal nos golpeó. Baja, temblorosa, como si el universo hubiera tomado aliento y lo estuviera conteniendo. Briggs se inclinó sobre la consola. Tenemos movimiento. Ninguna sorpresa. La señal no era un mensaje. Era un detonante. Umbral rojo activo. Eso es lo que decía. Y ahora estaba en marcha. Miré la pantalla de navegación. Puntos rojos. Docenas al principio, luego cientos, iluminando el mapa como una constelación bañada en sangre. Ya no nos enfrentábamos solo a los uranos. Habían pedido refuerzos, y la galaxia había respondido. Algunas de las flotas tenían nombres que nunca habíamos oído. Especies nunca catalogadas. Naves con forma de huesos, de cristal o de nubes de datos cambiantes. No eran militares, no eran políticos. Eran limpiadores, diseñados para eliminar anomalías. Y en ese momento, la humanidad era la anomalía. No huimos. Huir habría tenido sentido. Retirada táctica. Reagruparse. Defender la tierra. Quizá incluso intentar la diplomacia una última vez. Pero ya lo habíamos intentado todo. Y 12 ciudades de la tierra seguían convertidas en cristal. Así que le dije a Briggs que preparara los cañones. Lucan, nuestro hacker, comenzó a recorrer los mapas de frecuencia para interferir las comunicaciones enemigas. Devon y Mace cargaron los torpedos de grieta. Eran inestables, ilegales incluso para los estándares alienígenas. Disparas uno contra el casco de una nave y colapsa su motor hacia adentro, arrastrando la mitad del espacio con él. Vi uno estallar una vez. Nadie habla después de eso. ¿Y yo? Estaba al mando del buque insignia ceteriano robado,
modificado y equipado con todo lo que la unidad de combustión había recuperado en los últimos 2 meses. Ahora la llamábamos la rompeespinas. No era bonita, pero podía matar. Trazamos un rumbo directo hacia el Golfo de Ónice, un área de espacio profundo e inestable justo en el límite del territorio ceteriano. Allí es donde se estaban reuniendo la mayoría de las flotas entrantes. La zona era sagrada para ellos. Nadie se acercaba. Tonterías religiosas. No me importaba. Era el punto de emboscada perfecto. No esperarían que atacáramos primero. Entramos a oscuras. Sin comunicaciones, sin transpondedores, solo silencio y velocidad. La primera nave que atacamos fue uno de los portanaves más grandes, con forma de colmillo curvo y una piel de biometal que reaccionaba a la luz. Disparamos un torpedo de grieta. Fue suficiente. No solo explotó. Se plegó sobre sí misma, arrastrando a sus escoltas al vacío como papel en un horno. El resto de la flota se dispersó. No sabían cuántos de nosotros había ahí fuera. Usamos su miedo como un arma, atacando por la espalda, golpeando y desapareciendo. Una por una, sus naves desaparecieron del campo. Pero no fue limpio. Perdimos a Mace. Un arma de rayos, algo que nunca habíamos visto, cortó el lado de babor como si fuera papel. El puente tembló. Recuerdo oír a Mace gritar por las comunicaciones justo antes de que la señal se cortara. Intentamos sacarlo. No quedaba nada que sacar. Su muerte golpeó duro a Briggs. Esos dos habían luchado juntos desde Europa. No dije nada. No había nada que decir. Ya no éramos soldados. Éramos resucitados. Y la muerte de Mace solo nos hizo más crueles. Después de la cuarta escaramuza, Lucan descifró parte de sus protocolos de flota. Resulta que no eran fuerzas de invasión ordinarias. Formaban parte de algo llamado la doctrina de la purga, una contingencia a nivel galáctico. Si alguna especie demostraba una desviación de comportamiento extrema, se la marcaba para su esterilización. No exterminio. Esterilización. Esa palabra se me quedó grabada, como si fuéramos una infección que necesitaban erradicar de la existencia. La doctrina ni siquiera mencionaba a la Tierra por su nombre. Solo números, coordenadas, probabilidades. Sin cultura, sin rostros, sin duelo, sin fuego. Solo limpieza. Fue entonces cuando me di cuenta de que no nos temían. Temían lo que podríamos hacerles. Veréis, los uranos eran fríos, calculadores, eficientes. Y a la galaxia le gustaba eso. Confiaba en eso. Pero los humanos, éramos caos y agallas. No matábamos por recursos o territorio. Matábamos porque recordábamos. Matábamos por la gente que no podía defenderse. Matábamos por rabia. Y cuando nos mataron, cuando dispararon esos 12 misiles, despertaron algo que nunca quisieron volver a ver. Briggs me pilló mirando al espacio después de nuestro quinto ataque relámpago. Estaba cubierto de grasa de motor y cicatrices de quemaduras, arrastrando el cadáver de un alienígena de la bodega de carga. ¿Estás bien, Capi?, preguntó. Negué con la cabeza. No. Y no quiero estarlo. Él soltó una risa amarga y baja. Bien. Entonces seguimos luchando. Nos adentramos más en el Golfo de Ónice. La flota comenzó a dispersarse, como si incluso las otras especies temieran acercarse demasiado. Fue entonces cuando la encontramos. Una señal. No artificial, humana. Pero antigua, muy antigua. La rastreamos hasta un asteroide hueco cerca del centro de la región de Ónice. Oculta en su interior había una nave abandonada, de fabricación terrestre, desgastada, medio devorada por el tiempo y el vacío. El número de serie estaba desvaído, pero reconocí el diseño. Un acorazado de antes de los acuerdos, uno de los nuestros, mucho antes de los 12 misiles. Lucan logró extraer su caja negra. Tenía una última entrada, una advertencia. Si estás oyendo esto, la Tierra ya no es segura. Pensamos que podíamos confiar en ellos, en los uranos, en los acuerdos. Pero nos han estado observando, provocando, probando. Querían ver qué haría falta para quebrarnos. Creo que les dimos su respuesta. Y ahora quieren enterrarla.
Ese mensaje tenía fecha de 71 años antes de que cayera el primer misil. Se me heló la sangre. Lo habían planeado durante décadas. Tomamos los datos de la nave y nos dirigimos a su último centro de mando, la estación OER-3, en las profundidades de los confines carmesí. Supuestamente inalcanzable, blindada, oculta en un gigante gaseoso. No me importaba. Habíamos atravesado cosas peores. Nos impulsamos alrededor del pozo de gravedad del planeta, usamos las tormentas estáticas como cobertura y nos dejamos caer en el lado ciego de la estación. Era masiva, más como una ciudad flotante que una estación. Ecosistemas enteros a bordo. Civiles alienígenas, centros administrativos, alas militares. Pero no estábamos allí para negociar. Estábamos allí para acabar con todo. Lucan subió un virus a su red de mando central. Briggs y Devon se encargaron de los explosivos. Yo me moví por los pasillos con mi rifle preparado, cada habitación parpadeando con alarmas rojas mientras sus sistemas de defensa fallaban uno por uno. Y entonces lo encontré. El archivo central. Una esfera de metal translúcido que pulsaba con datos. Lenguaje alienígena en cada superficie. Me conecté. Y lo que encontré me destrozó. Archivos. Miles. Todos sobre la Tierra. Todos sobre mí. Tenían mi ADN archivado, mis registros de combate, mi historial familiar. Incluso tenían registros de mis sueños, extraídos de alguna manera de la retroalimentación neural cuando estuve conectado al motor Éxodo. Habían estudiado mi venganza como si fuera un experimento de laboratorio. Y peor aún, estaban impresionados. Ya no intentaban detenernos. Intentaban replicarnos. Usar el caos humano como plantilla para un arma. Construir soldados sintéticos que actuaran como nosotros. Pensaran como nosotros. Lucharan con esa misma furia visceral. Querían tomar lo peor que la Tierra había producido, sus guerreros rotos, endurecidos por el dolor, alimentados por la venganza, y producirlos en masa. Estaban convirtiendo la Tierra en una fábrica de asesinos forjados en el dolor. Y querían apuntarnos a sus enemigos como si fuéramos pistolas. Destruí el archivo, hasta el último bit. Quemé los servidores, coloqué cargas en el núcleo. Briggs y Devon se enfrentaron a 3 pelotones de guardias alienígenas solo para mantener la brecha el tiempo suficiente para nuestra huida. Hicimos volar la OER-3 por los aires mientras nos curvábamos, una bola de fuego floreciendo detrás de nosotros como un sol moribundo. Y aún así, no se sintió como una victoria. Estábamos a medio camino de vuelta a la Tierra cuando Arlon finalmente nos contactó. Había encontrado algo peor. De vuelta en el emplazamiento 17, los escáneres de sistema profundo detectaron una estructura formándose en el borde de nuestro sistema solar, más allá de Plutón, más allá del cinturón de Kuiper. Algo que no estaba allí el día anterior. Un portal de agujero de gusano. Uno de los suyos. Y se estaba abriendo. Lo construyeron en silencio. El portal. Sin advertencias, sin señales, solo el espacio negro plegándose sobre sí mismo como si al universo le hubiera crecido una boca donde antes estaba Plutón. Y ahora sonreía. Flotaba allí como un halo de muerte. Girando, zumbando, lento al principio, luego más fuerte. Ese sonido otra vez. El mismo que oímos en el sector nulo. El tipo de frecuencia que no viaja a través de altavoces. Simplemente entra en tus huesos y espera. No era un portal de invasión. No era una estación. Era una terminal. Un solo sentido de entrada, nada de salida. Lucan miró los escaneos del emplazamiento 17 y murmuró, no construyeron eso aquí. Lo trajeron. Tenía razón. La estructura no estaba anclada a nada en este sistema. Sin órbita, sin firma gravitacional. La habían traído directamente desde cualquier rincón ennegrecido de la galaxia que la hubiera parido. Briggs entró en el puente de mando de la rompeespinas, con la armadura arañada y los ojos inyectados en sangre. Si están construyendo eso, dijo, no vienen a luchar. Ya sabía lo que quería decir. No venían a conquistar. Venían a acabar con nosotros. De vuelta en la Tierra, la ONU ya no existía. El Consejo de los Acuerdos se había derrumbado un mes antes.
Lo que surgió en su lugar fue una coalición global temporal formada por lo poco que quedaba. La llamaron Tierra de Hierro. No la lideraban políticos ni pacificadores. La lideraban supervivientes, veteranos, científicos que una vez construyeron tecnología de paz y ahora la convertían en máquinas de guerra. Soldados que habían visto sus hogares convertirse en cenizas. Y cada uno de ellos estaba harto de esperar. Aterricé la rompeespinas en el emplazamiento 17 bajo un estricto protocolo de silencio. Ni siquiera apagué los motores. No había tiempo. Arlon me encontró en la entrada, pálido, más delgado que la última vez que lo vi, pero sus ojos seguían duros como balas. No dijo bienvenido de nuevo. Simplemente me entregó una unidad de datos. Hemos encontrado su siguiente paso. Bajamos al laboratorio Omega, oculto bajo las cordilleras calcinadas. Habían descubierto viejos registros ceterianos en las ruinas de Akar 3 antes de que yo lo redujera a cenizas. Arlon lo conectó. La pantalla parpadeó. Un texto alienígena inundó la pantalla. La traducción era lenta, fragmentada, pero no necesitaba ser perfecta, porque el archivo era un plano, no de armas, no de naves, sino de la Tierra. Mapeada, estratificada, dividida desde las placas tectónicas hasta el núcleo magnético. No solo vienen a exterminarnos, dijo Arlon. Quieren fracturar el planeta, literalmente destrozarlo, reducir la Tierra a escombros y estudiar las consecuencias durante los próximos siglos. Apreté los puños. Mi respiración se ralentizó. Quieren vernos morir en pedazos. Pero esa no era la peor parte. La unidad también contenía datos de etiquetado biométrico. Habían estado registrando nuestros cambios neurológicos desde la activación del motor Éxodo. Sabían lo que me había hecho a mí, a mi sangre, a mi mente. También querían eso. Ya no solo nos temían. Estaban obsesionados. Nos habíamos convertido en una paradoja para ellos. Algo demasiado peligroso para matar y demasiado valioso para dejarlo con vida. Así que eligieron ambas cosas. Matar a la Tierra. Quedarse con el ADN. Extraer la rabia. Reconstruir el arma. Apuntarla a otro lugar. Arlon me guió más adentro del laboratorio, pasando por las cámaras criogénicas, las viejas jaulas de ojivas, hasta el final, donde la habitación se volvió fría y las luces se atenuaron automáticamente. Ahí fue donde lo vi. El segundo motor Éxodo. Un prototipo. Más fuerte, más inteligente, más furioso. Me miró, con el rostro impasible. Esta vez, no vas a ir solo. 3 otros operarios estaban detrás de mí. Briggs, Devon y Lucan. Cada uno de ellos había sobrevivido a lo imposible. Cada uno había perdido todo. Y ahora, cada uno estaría conectado a una variante del Éxodo, forjada en las cenizas del primer ataque, mejorada con tecnología alienígena robada y programada con un solo objetivo: quemar el portal. No íbamos a detener la invasión. Íbamos a cortar la cabeza antes de que la serpiente entrara en la casa. Tierra de Hierro lanzó lo que llamaron Operación Floodgate. Sin debates, sin discursos, sin prensa, solo carga útil y propósito. Cargamos las 4 unidades Éxodo en cápsulas de riel de largo alcance. Esta vez no desde el emplazamiento 17, sino desde 4 ubicaciones en todo el planeta, ocultas en los restos de ciudades que una vez fueron orgullosas. Detroit, Shanghái, Johannesburgo, Belfast. Ciudades que habían ardido una vez, ahora volverían a iluminar el cielo. Mientras subía a la cabina de la unidad Éxodo 2, luz de martillo, sentí de nuevo la vieja punzada. Los ganchos neurales, los conectores espinales, la forma en que la máquina no te preguntaba quién eras. Te lo mostraba. Mi pasado. Ganimedes, la trinchera, los cuerpos, mi fracaso. Luego las 12 ciudades, el silencio posterior. Mace, el portal. Todo pasó ante mis ojos en menos de un segundo, y luego desapareció en los circuitos. El Éxodo no solo estaba construido para la guerra. Estaba construido para convertirse en guerra. Y yo estaba listo. El lanzamiento casi desgarró la atmósfera. Podía sentirlo en mis costillas, la forma en que la Tierra lloró una última vez antes de dejarnos ir. Las cápsulas Éxodo gritaron hacia el espacio,
abriendo sus propios agujeros de gusano temporales alrededor de la ionosfera superior. Vi el cielo pasar de azul a negro en 2 respiraciones. Y entonces el portal apareció a la vista. Ahora era masivo, abarcando lunas enteras, pulsando, respirando, vivo. Miles de naves alienígenas flotaban a su alrededor, no en defensa, sino en un ritual, como si estuvieran allí para presenciar el fin. Un funeral cósmico con la Tierra como cuerpo. No estábamos invitados, pero aparecimos de todos modos. La unidad de combustión atacó primero. La cápsula de Briggs entró con fuerza, atravesando 3 cruceros como un maldito meteorito. Su éxodo, un armazón bruto llamado espuela muerta, activó su conjunto de garras magnéticas y desgarró al enemigo como tela mojada. Devon le siguió, su unidad moviéndose como una sombra, rápida, quirúrgica, canto espectral. Atravesó a sus comandantes de campo antes de que pudieran siquiera emitir contramedidas. Lucan hackeó la red de mando externa, desactivando los escudos del portal el tiempo suficiente para que yo me colara dentro. Ahí fue donde vi el núcleo. Un vórtice arremolinado de energía rojo-azul. No era tecnología, no del todo. Estaba vivo, era consciente. Respondió a mí, extendiéndose como si pudiera oler la sangre en mi alma. No vacilé. Esto es por la Tierra, dije. Luego disparé el perforador de grieta. El portal reaccionó al instante. Zarcillos de materia oscura se abalanzaron. Flotas enteras se giraron hacia mí. El vacío pulsó con estática psíquica como si algo antiguo acabara de despertar, y estuviera furioso. El núcleo se agrietó, pero no lo suficiente. Así que apunté de nuevo y disparé. El segundo disparo fue más profundo, rompiendo cualquier campo que mantenía el portal abierto. Las naves comenzaron a retirarse. Las vi curvarse como cobardes, pero no todas. Algunas se volvieron hacia el portal. No se estaban retirando. Lo estaban alimentando. Lucan gritó por las comunicaciones. Reed, sal de ahí. Está colapsando en una singularidad. Briggs rugió. Mantenemos la línea. Devon, o caemos nosotros o caen ellos. Apreté los dientes y empujé la luz de martillo hacia adelante. El núcleo se disparó. Un pulso final como una estrella moribunda. Luego, blanco, cegador, infinito. Desperté días después, orbitando la Tierra, o lo que quedaba de ella. El portal había desaparecido. Pero también la mayor parte de nuestra flota. Tierra de Hierro dijo que habíamos detenido la aniquilación. Lo llamaron un milagro. Pero en lo único que podía pensar era en cómo el portal había intentado hablarme. No con palabras, con emociones. Y no era odio. Era miedo. Estaba en órbita cuando la Tierra finalmente me llamó. No los gobiernos, ni lo que quedaba de ellos. La Tierra misma. La malla neural dentro de la unidad de Éxodo mantenía mis constantes vitales estables. Pero sabía que me estaba muriendo. Algún órgano interno, quizá 2, se había licuado durante el colapso del portal. Mis pulmones funcionaban con sobrecarga. La nave realizaba diagnósticos y mostraba informes de daños, pero no tenían sentido. No sales ileso de un disparo directo a una singularidad. Te arrastras. Y no era el único. Lucan se había ido. Su éxodo fue absorbido por completo. Sin señal, sin restos, solo una transmisión final que se cortó a mitad de frase. La cápsula de Devon se había desintegrado durante la extracción. Encontramos su cuerpo flotando en órbita, todavía agarrando el gatillo manual de su bomba nuclear, sonriendo como un hombre que sabía que había cumplido su misión. Briggs seguía vivo. A duras penas. Su voz crepitó por mis comunicadores, llena de humo y acero. ¿Lo vieron, Reed? Todos ellos. Que preferimos arder con el enemigo antes que arrodillarnos. Asentí, aunque no podía verme. Mis dedos se crisparon. Mi traje me inyectó otra dosis de neuroestimulantes para mantenerme despierto. No fue una pelea, dije. Fue una advertencia. Porque no solo destruimos el portal. Destruimos la idea de que los humanos eran presas, que podíamos ser catalogados, predichos, controlados. Nos estudiaron como ratas de laboratorio.
Y ahora entendieron que las ratas habían aprendido a morder de vuelta. Estuve en tierra durante 6 días después de la reentrada. La luz de martillo fue colocada en una cámara fría bajo el hangar más profundo del emplazamiento 17. Los ingenieros la miraban como si fuera sagrada. No entendían en qué se había convertido la máquina en esa carga final. Ya no era un arma. Era un mensaje. Arlon me encontró fuera de la enfermería. No había dormido en 2 días, a juzgar por las ojeras bajo sus ojos. Ahora eres una puta leyenda, dijo. No respondí. Siguió hablando. La flota se ha ido. Cada especie que apoyó el protocolo de la purga ha desaparecido del sistema. Sin represalias, sin diplomacia. Se han quedado en silencio. Reed. Un silencio sepulcral. Lo miré lentamente. No por piedad. No, asintió. Por miedo. La guerra había terminado, o eso decían. El público lo creía. La mayoría lo hacía. A lo largo de las ciudades rotas de la tierra, la gente comenzó a reconstruir de nuevo, ladrillo a ladrillo, torre a torre. No hubo desfiles, ni discursos de victoria, solo silencio. Y ese silencio era más ruidoso de lo que jamás fueron los misiles. Pero no volví a la vida civil. No podía. Había cambiado. Todos en la unidad de combustión lo habíamos hecho, los que vivimos. Ya no éramos soldados. Ni siquiera éramos hombres. Éramos la razón por la que las estrellas se callaron. Así que Tierra de Hierro nos dio una nueva directiva, algo extraoficial, más oscuro que cualquier cosa que la ONU hubiera intentado ocultar. Se llamaba Proyecto Lluvia. La premisa era simple. Habíamos sobrevivido al exterminio. La humanidad había demostrado que no podía ser sometida, pacificada o quebrada. Ahora, era el momento de explorar lo que venía después de la supervivencia. Poder, dominio, control. Lo llamaron paz, pero la paz ya no me interesaba, porque la paz fue lo que intentamos antes de que llegaran los misiles. Me senté en la sala de guerra bajo la bóveda central del emplazamiento 17, revisando los pocos datos que habíamos recopilado sobre los consejos galácticos más amplios. Tantas especies se habían alineado con los Uranos durante el intento de purga. Especies que fingieron neutralidad durante décadas, y luego les entregaron nuestras coordenadas en el momento en que les convino. Algunas de ellas todavía estaban cerca, todavía observando, todavía esperando la señal para intentarlo de nuevo. No iba a permitírselo, y Briggs tampoco. Se inclinó sobre el mapa de proyección, señalando un pequeño sistema solar no reclamado en la deriva de Archlon. Ese es nuestro próximo movimiento. ¿Recursos? Pregunté. Valor táctico mínimo. Ninguno. Entonces, ¿por qué? Me miró con esa mirada consumida que solo un superviviente puede llevar. Porque está cerca de la coalición Vorta, y nos están observando. Los Vorta fueron uno de los silenciosos durante la purga. No atacaron. No defendieron. Solo observaron. Vieron a la Tierra ser golpeada, y luego desaparecieron tras sus fronteras. Cobardes, o peor, oportunistas. Querían ver hacia donde soplaba el viento antes de elegir un bando. Estábamos a punto de darles una tormenta. La unidad de combustión operaba ahora bajo una nueva designación. Fuerza de Tareas Sol Negro. Aún extraoficial, aún clandestina, pero ahora con autorización total de Tierra de Hierro para llevar a cabo operaciones preventivas. Así lo llamaban en los archivos. Pero sabíamos lo que era. Represalia. Atacamos la deriva de Arkland 3 semanas después. Sin advertencia, sin diplomacia. Aterrizamos en la luna más grande, establecimos una base de avanzada en menos de 12 horas y transmitimos una sola señal a través de todas las frecuencias galácticas. Este sistema está ahora bajo jurisdicción de la Tierra. Entrar sin autorización será tratado como un acto hostil. No habrá una segunda advertencia. En un día, 3 naves de reconocimiento Vorta entraron en órbita. Las derribamos. No hicimos preguntas. Ni siquiera escaneamos sus transpondedores, porque no nos importaba. Ahí fue cuando empezó. El cambio. Las facciones galácticas comenzaron a reunirse en secreto, a susurrar sobre la agresión de la Tierra, nuestra respuesta implacable a la intrusión.
Nos llamaron inestables, violentos, peligrosos. Bien, que lo hicieran. Ya no estábamos aquí para pertenecer. Estábamos aquí para recordar a las estrellas que si hieres a la tierra, nunca dejarás de sangrar. Pero algo más comenzó a suceder también. Susurros no sobre la tierra, sino sobre mí. Empezaron a llamarme la primera llama. El hombre que destruyó el portal, que sobrevivió al motor Éxodo 2 veces, que miró a una singularidad y regresó con el infierno en la sangre. Los diplomáticos alienígenas mencionaban mi nombre en las reuniones del Consejo como si fuera una maldición, como si yo fuera un arma que la Tierra podía lanzar a voluntad. Pero lo que no entendían es que yo no era el arma de la Tierra. La Tierra era la mía. Arlón me llamó una noche. Canal encriptado, una sola frecuencia. Están construyendo otro portal, dijo. No respondí. Al otro lado de la división de Morian. Un sistema tranquilo. Sin registro de colonización, pero lo están haciendo de nuevo. Me recosté en mi asiento, sintiendo el filo del viejo fuego agitarse en mi pecho. Entonces lo quemaremos primero. No puedes hacer esto para siempre, Reed, dijo Arlón tras una pausa. Podía oírlo en su voz. Me había visto recorrer este camino el tiempo suficiente para saber a dónde llevaba. Y quizá tenía razón. Pero no me importaba, porque recordaba las cenizas, los gritos, los millones. Y sabía algo profundo, algo brutal, algo que ningún pacificador o político admitiría jamás. La venganza es más fiable que la piedad. La nueva unidad Éxodo ya estaba preparada, más rápida, más limpia, más letal. La llamaron Mente Sepulcral. Sin restricciones de piloto, sin mecanismos de seguridad, solo una cabina, un gatillo y una instrucción. Acabar con la amenaza. Briggs se ofreció voluntario para pilotarla. Le dije, no, esta es mía. Y esta vez, no subía para morir. Subía para ser recordado. No vinieron en silencio esta vez. Vinieron con banderas, enviados, voces artificiales afinadas para imitar la calma. Naves pintadas con insignias de paz y ojos que nunca parpadeaban. El Consejo del Acuerdo Galáctico había regresado. La misma supuesta coalición que se quedó de brazos cruzados cuando la Tierra ardía. La misma colección de especies que condenó los misiles ceterianos después de los hechos, después de que 12 ciudades fueran ceniza y hueso. Ahora querían hablar. Ahora tenían miedo. Y me aseguré de que siguieran así. Estaba de pie en la plataforma de mando al aire libre del puesto de avanzada Valker, en las profundidades de la deriva de Archlon. El aire era fino, frío, sin filtrar, justo como me gustaba. El cielo sobre mí estaba lleno de los cascos negros de la nueva flota de la Tierra. No diplomáticos, no exploradores. Soldados. Briggs estaba a mi lado, con los brazos cruzados, su barba veteada de gris por la exposición a la radiación. Las cicatrices de su rostro nunca sanaron del todo de la detonación del portal, pero ahora las llevaba como una armadura. Están intentando provocarte, dijo. Déjalos, respondí. La nave del enviado aterrizó en el cráter lejano. No cerca, no tan estúpidos como para acercarse directamente a nosotros. Enviaron a 3 representantes. Uno era de la coalición Vorta, los mismos cabrones que se mantuvieron neutrales durante nuestro exterminio. El otro era un Jirati. Sus ojos brillaban como el aceite, siempre calculando. El último era un diplomático sintético de la colmena de la unidad, una cultura de máquinas que siempre había tratado a los humanos como código inestable. Se acercaron lentamente, con cautela. No fui a su encuentro. Les hice caminar. El enviado principal, el Vorta, tenía una voz como campanillas de viento bañadas en sirope, artificialmente tranquilizadora. Demasiado suave para ser honesta. Capitán Reed Ashford. Ahora es comandante, corregí, del Comando de Dominio Exterior de la Tierra. Dudó. Fue sutil, pero lo noté. No esperaban que creáramos toda una jerarquía de mando fuera del sistema natal. Estamos aquí en nombre del Acuerdo Galáctico para discutir la desescalada. Lo interrumpí. Deberían haber desescalado cuando la Tierra estaba al rojo vivo. La Jarati inclinó la cabeza,
su voz zumbando a través de su traductor. Lamentamos la inacción de nuestro consejo durante el evento de la purga. Fue un error de juicio. Briggs resopló. Sí, los lamentos son baratos. Las ciudades no. Les dejé hablar. Dejé que ofrecieran tratados, alianzas económicas, créditos para la reconstrucción. Dejé que me mostraran que sus gobiernos ahora tenían miedo. No de la ira de la humanidad, sino de nuestra negativa a permanecer bajo su yugo. Luego me di la vuelta y me fui. No dije que sí. No dije que no. Simplemente los dejé allí, de pie en el polvo. Porque esa era la nueva ley. La Tierra ya no se explica a sí misma. 3 semanas después, lo intentaron de nuevo. Esta vez con amenazas, mensajes por canales secundarios, advertencias, incluso un intento de bloqueo en nuestro nuevo centro de retransmisión en Marte. No importó. Lo rompimos en 2 horas. Sin disparos de advertencia, solo una única ráfaga de comunicación desde el puesto de avanzada Valker. Pensasteis que éramos las víctimas. Deberíais haberos dado cuenta de que éramos la mecha. Fue entonces cuando enviaron a Sitri, un nombre que recordaba de viejas listas negras militares. Un mercader de la guerra, un comandante mercenario de nivel galáctico, pagado en sangre y recursos. Nunca tomaba partido, solo tomaba guerras y les daba la vuelta. No era un enviado. Era el martillo que enviaban cuando la diplomacia fallaba. Y la Tierra había hecho que la diplomacia fuera irrelevante. Llegó en un acorazado del tamaño de un asteroide. Sin símbolos, sin banderas, solo metal negro y silencio. Lo aparcó en el borde de nuestro territorio como un desafío. Acepté. Tomé la mente sepulcral yo mismo y salí a su encuentro, cara a cara. No en igualdad de condiciones, en mis condiciones. La mente sepulcral ya no era solo un arma. Había evolucionado. La singularidad que provocamos durante el colapso del portal había alterado su núcleo. Pulsaba con energía inestable. El enlace neural entre la cabina y yo era casi biológico ahora. No solo la pilotaba. Se alimentaba de mí. Y yo me alimentaba de ella. Abrí las comunicaciones. Sitri apareció en la pantalla. Mitad carne, mitad aleación. Una criatura moldeada por la guerra y forjada en la traición. Su rostro parecía haber masticado un campo de minas y sobrevivido. Te has ganado muchos enemigos, Asford. Y me aseguré de que siguieran muertos. Él sonrió con desdén. Esta no es una guerra que vayas a ganar. Aquí es donde te borran antes de que infectes la galaxia con tu locura. ¿Crees que esto es locura?, pregunté. Luego giré la cámara para que pudiera ver la Tierra detrás de mí, quemada, ensangrentada, pero todavía en pie. Así es como se ve la supervivencia cuando no tienes el lujo de las reglas. Terminó la llamada, disparó el primer tiro. La batalla duró 7 horas. Un acorazado, una mente sepulcral, y la galaxia observaba. Luchamos a través de lunas, campos de asteroides, en el borde de estrellas colapsando. Mi nave fue desgarrada 3 veces, pero la mente sepulcral se selló a sí misma con metal viviente. Su acorazado disparó bombas de pulso. Yo respondí con proyectiles de singularidad de grieta. Fue un infierno. Fue glorioso. Y al final, lo maté con una pica de riel hecha del fragmento original del motor Éxodo. La misma tecnología que usaron para construir el primer portal. Poético, en cierto modo. Su nave detonó detrás de mí. La galaxia parpadeó, y la Tierra rugió. Las secuelas fueron diferentes a todo lo que había visto. Sistemas enteros comenzaron a caer bajo la sombra de la Tierra voluntariamente. Especies que una vez se alinearon con el Consejo del Acuerdo comenzaron a solicitar la protección de la Tierra, no porque les gustáramos, sino porque creían en nosotros. Porque habían visto lo que sucedía cuando la Tierra sangraba, y como nosotros sangrábamos de vuelta con más fuerza. El protocolo de la purga no se volvió a mencionar, y la palabra humano ya no se susurraba con lástima. Ahora era pavor. Pero no todos tenían miedo. Algunos observaban desde las profundidades del vacío. Especies no alineadas, viejos poderes, imperios antiguos a los que no les importó cuando la Tierra ardió porque pensaban que éramos temporales. Se equivocaban.
Y tenía un último mensaje que enviar. Una baliza. No una advertencia, un desafío. La transmitimos desde todos los puestos de avanzada de la Tierra, en cada frecuencia, en cada idioma que habíamos descifrado de las lenguas de nuestros enemigos. A aquellos que observan desde la oscuridad, no somos vuestra presa. No somos vuestro experimento. No somos vuestro error que corregir. Disparasteis 12 misiles a la Tierra. Respondimos con la extinción. Si volvéis, no solo acabaremos con vuestra guerra, acabaremos con vosotros. No se ganan guerras como esta. No del tipo que deja ciudades en cráteres y nombres borrados de los árboles genealógicos. No del tipo donde la venganza arde más que la supervivencia. Simplemente la sobrevives. Y la Tierra lo había sobrevivido todo. El protocolo de la purga estaba muerto. El Consejo del Acuerdo se disolvió en menos de un mes. Especies que una vez nos miraron como a primitivos ahora vigilaban sus propios cielos como presas cazadas. Ya no éramos una anomalía galáctica. Éramos la nueva constante, y las estrellas lo sabían. Estaba de pie en las ruinas de lo que solía ser el mando central, justo a las afueras de la antigua zona de exclusión de Manhattan. Ya no podías llamarlo Nueva York, solo Cráter 3. Nunca reconstruyeron aquí. No lo intentaron. Ni ascensores gravitacionales, ni nanodrones. Solo piedra, aire quemado, huesos y silencio. Por eso vine, para recordar. Arlón llegó al tercer día, desgastado, más viejo. Todavía agudo, todavía leal. No dijo nada durante un buen rato. Solo se quedó a mi lado mientras el viento azotaba el polvo alrededor de nuestras botas. El viento aquí ya no traía voces, solo fantasmas. Se acabó, dijo finalmente. No, respondí. Nunca se acaba. La Tierra había cambiado. Podías verlo en la forma en que la gente caminaba. Con la cabeza alta, la mirada dura, ya no buscando lástima ni permiso. Podías verlo en la forma en que los forasteros nos trataban. Ya no arrogantes, ya no divertidos. Ahora medían sus palabras, observaban nuestros movimientos, vigilaban el cielo en busca de naves negras que pudieran descender sin previo aviso. Porque la Tierra lo había dejado claro. No más piedad, no más tratados, solo memoria y fuego. La fuerza de tareas Sol Negro había crecido. Ya no éramos 5 fantasmas en una nave de desembarco renegada. Ahora éramos la hoja de avanzada de la Tierra. Toda una estructura de mando con equipos de asalto, ingenieros de guerra, recuperadores planetarios. La galaxia nos llamaba belicistas. Nosotros lo llamábamos justicia tardía. Atacamos sin disculpas. Respondimos a las amenazas antes de que maduraran. Ya no esperábamos a los misiles. Encontrábamos los susurros. Quemábamos las raíces. Luego salábamos la tierra a nuestro paso. Briggs dirigía la mayoría de las operaciones de campo ahora. Había perdido la pierna derecha durante el ataque final a las granjas sintéticas de la tríada Gen. Estaban criando híbridos usando ADN humano cosechado antes de las guerras del portal. Recibió un tajo de una cuchilla segadora en la rodilla y siguió luchando otras 4 horas antes de que los médicos lo sacaran. Le ofrecieron prótesis. Se negó. Dijo que el dolor lo mantenía más alerta. Dejé de pilotar después de la mente sepulcral. El vínculo neural se había fusionado con algo dentro de mí, o lo había reemplazado. Todavía podía sentir su zumbido en mi cráneo, como una tormenta olvidada esperando en la oscuridad. Pero ya no lo necesitaba, porque ahora mi nombre volaba más rápido que cualquier nave. Me había convertido en un símbolo. La primera llama, el Fénix Negro, el hombre que desangró el portal. No importaba cómo me llamaran, porque sabía lo que era. La razón por la que la Tierra era temida. Y, sin embargo, incluso el miedo se desvanece. La galaxia es una bestia paciente. Olvida lentamente, siempre. Las heridas que tallamos en sus huesos comenzaban a cicatrizar. Se estaban formando nuevos consejos. Silenciosamente, en secreto. Intermediarios de poder, sindicatos, flotas privadas. Y peor, se estaban uniendo bajo una doctrina diferente. Ya no querían purgar la Tierra. Querían contenerla. Empezaron a delimitar territorios a nuestro alrededor.
zonas de no comercio designadas, corredores defensivos, órbitas de influencia restringida. Nada de ello oficial. Todo ello obvio. Querían encerrarnos. Dejarnos pudrirnos en nuestras propias historias de guerra. Dejar que el tiempo hiciera lo que sus misiles no pudieron. Arlon lo llamó contención por aislamiento. Me mostró el mapa. Círculos, líneas rojas, zonas muertas. No es guerra, dijo, pero es el comienzo de algo peor. Miré las proyecciones, sentí la rabia crecer de nuevo. Quieren que muramos en silencio, dije. No respondió. No era necesario. Así que tomamos una decisión. Si no nos dejaban espacio para crecer, lo tomaríamos. El plan se llamaba Umbral Negro. Había estado enterrado en los viejos archivos de guerra de la Tierra antes de la purga, antes de los acuerdos. Una campaña teórica para romper la contención, tomar los centros de retransmisión hiperespaciales y abrir el alcance de la Tierra a los sectores lejanos. Era audaz, temerario y exactamente lo que temían. Desplegamos 9 flotas de ataque desde bóvedas ocultas. Cada una apuntaba a una arteria galáctica clave. Algunos eran sistemas de retransmisión, otros convoys comerciales. Uno era una estructura minera de agujero de gusano custodiada por 5 facciones alienígenas. No negociamos, ni siquiera nos anunciamos. Los golpeamos en 12 horas. Cada nodo, cada puesto de avanzada, cada portal, desapareció. Y luego transmitimos una sola señal. Quisisteis cerrar la jaula. Olvidasteis lo que pasa cuando el animal rompe los barrotes. Después de eso, la galaxia volvió a cambiar. La coalición de contención se fracturó. Algunos huyeron. Otros se unieron a la Tierra directamente. Especies enteras comenzaron a desertar, ofreciéndonos mapas, soldados, recursos. No por lealtad, por miedo a que fuéramos los siguientes. Y la Tierra, crecimos. Colonizamos los rincones oscuros que pensaban que no podíamos alcanzar. Construimos fortalezas en lunas que no tenían nombre. Convertimos las sombras en nuestro hogar. Y aún así, algo persistía. Una señal, débil, antigua, enterrada bajo los restos de la primera detonación del portal. Lucan la había marcado en sus últimos días. Dijo que no era alienígena. No del todo. Dijo que sonaba humana. Nunca se lo dije a Arlon. Nunca se lo dije a Briggs. Algunas verdades las cargas solo. Porque cuando la rastreé a través de estrellas moribundas y sistemas fantasma, encontré lo último que esperaba. Una estación de retransmisión, pequeña, antigua, y dentro, una única grabación. Mi voz. Si estás oyendo esto, significa que la Tierra sobrevivió. Significa que quemamos a los que intentaron borrarnos. Y ahora estamos de pie en las cenizas, intactos. No recuerdo haberla grabado nunca. Pero era yo. Y terminaba con una frase que nunca había dicho en voz alta. Que le teman al fuego. Porque somos lo que aguarda cuando las estrellas se apagan. Ahora estoy sentado donde todo comenzó. En la tumba montañosa del emplazamiento 17. Solo. La última misión completada. La guerra terminada. La galaxia rota y remodelada bajo nuestro aliento. La gente lo llama paz ahora, pero no del tipo del que solían hablar. Esta paz tiene un costo. Sus huesos están hechos de rabia, y su moneda es la sangre. Enciendo un cigarrillo, miro por la ventana reforzada a la tierra que salvé. Marcada, desgastada por la batalla, pero libre. Nos dispararon 12 misiles. Pensaron que caeríamos, pero nos convertimos en otra cosa. Nos convertimos en la venganza. No pudieron matar la llama. No pudieron enterrar la oscuridad. Nunca debieron habernos provocado. Y cuando finalmente duermo, no sueño con la guerra, sino con el silencio. El tipo de silencio que llega después de haber quemado cada nombre que te dieron, y construyes uno nuevo a partir de las cenizas.